Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy lunes 2 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga al gobierno del Distrito Federal por omisiones en marchas de la CENTE. También le informaré que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha señalado algunas deficiencias en cárceles de Zacatecas que se encuentran sin atender. En otra información veremos que UNICEF denuncia homicidio de niños en Guatemala. Además, este mismo organismo urge alcanzar acuerdo para reanudar las clases en nuestro país. También le estaré informando que mueren 841 personas por violencia en Irak durante el pasado mes de agosto. Esto y más en unos instantes, quédese con nosotros. En este momento damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cual fue celebrado el pasado viernes, en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Morelos y Chiapas, se realizaron diversas manifestaciones encabezadas por activistas y familiares de víctimas de este delito para exigir justicia a los gobiernos tanto estatal como federal. En Ciudad Juárez, Chihuahua, miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte recordaron con una vigilia a las víctimas de desaparición forzada en la ciudad y en nuestro país, evento durante el que se proyectaron más de 8,000 nombres de hombres y mujeres que actualmente se encuentran desaparecidos de diferentes estados de nuestra república. Las y los manifestantes hicieron la exigencia a las autoridades de nuestro país porque en este crimen, señalan ellos, hay un nivel de impunidad muy fuerte. Dicen que no hay una búsqueda permanente y que no hay una investigación seria y tampoco hay reparación de daño ante familiares. Debido a las constantes violaciones a los derechos humanos de la población potosina, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, hizo durante la semana pasada un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que revise los protocolos de actuación de sus elementos, sobre todo en el uso de la fuerza pública y armas de fuego. Destacó que, como lo solicitó en la recomendación número 9, es necesario que se emitan protocolos de actuación y se aplique adiestramiento permanente a los policías sobre el correcto uso de las armas de fuego. La CDH destacó que recibió la queja formal de familiares de Leonel Salvador Ramos Villegas, de 26 años de edad, en la cual han señalado directamente que fue baleado por agentes de la policía, debido a lo cual él actualmente se encuentra gravemente en un hospital. Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, aseguró que México necesita reconstruirse a partir de una visión de derechos humanos, los cuales, señaló él, son la única vía para superar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Al participar en el foro denominado Diálogos Nacionales sobre Enseñanza de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, este fue celebrado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, fue que este funcionario estatal advirtió que existe el riesgo de dar marcha atrás a la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se aprobó hace 2 años si esta no se hace realidad y si no se implementa. Aseguró que esta reforma, la más importante desde la promulgación de la Constitución en 1917, modificó diversos artículos, aunque no han cambiado mucho las condiciones políticas, económicas y sociales para implementar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí calificó como un acto de omisión de custodia del alcalde y del personal de la cárcel distrital de Salinas la muerte de un interno que se encontraba en una celda de aislamiento y que falleció tras un incendio,
por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 16-2013 al alcalde de Salinas, Salvador Hernández Gallegos. En esta recomendación se solicita compensación para sus familiares y que se inicie también un procedimiento administrativo en contra de los servidores omisos en los hechos y que se capacite a los custodios del penal para atender cualquier tipo de emergencias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, por la inadecuada atención médica otorgada a un paciente del Hospital Infantil Doctora Luisa María Godoy Olvera de esa entidad. Se trata de un menor de edad quien ingresó a ese nosocomio tras presentar dificultad respiratoria moderada. Este menor fue atendido por médicos quienes omitieron realizar un diagnóstico certero sobre su padecimiento. Al final del expediente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que el personal de salud de este nosocomio no solicitó de manera oportuna la toma de una placa radiológica de tórax para confirmar o descartar el infiltrado intersticial que fue reportado por un médico adscrito al servicio de urgencias, lo que, según la comisión, evidenció el descuido en el seguimiento de este caso. Esto lamentablemente provocó que se deteriorara la salud de este menor, quien tras permanecer internado varios días en ese hospital, finalmente perdió la vida a causa de un choque séptico y de neumonía, según consta en el certificado de defunción correspondiente. Pese a que año con año la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emite recomendaciones al gobierno del estado y administraciones municipales para que mejoren las condiciones en que viven los internos o detenidos en las penitenciarías, estos exhortos no han hecho eco. Así lo reprobó Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas. En la entrevista con el ombudsman local aseveró que hay grandes deficiencias en los separos de las comandancias municipales, pues señala que estas no cumplen con los requisitos mínimos. Incluso señaló que carecen de vigilancia directa a los internos. Arnulfo Joel Correa Chacón indicó que esto implica que muchas de las veces los internos lleguen a autolesionarse o hasta quitarse la vida. Esto por el tipo de abarrotes que existen en las celdas, los cuales no son los adecuados. Incluso el ombudsman destacó que no tienen baños para poder hacer sus necesidades personales dentro de estas celdas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió la recomendación número 15-2013, derivada del caso Alumnas del Centro Escolar número 3 del CECITE, víctimas de hostigamiento sexual por parte de un coordinador administrativo del plantel, a quien se le denunció como acosador. En esta queja presentada por las estudiantes, ellas relataron que el administrador las hostigaba a través de mensajes de texto de connotación sexual. Por lo tanto, las agraviadas resultaron con afectación moderada en su esfera psicoemocional. Así lo determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad. Cabe destacar que la recomendación en este caso se formuló a la directora general del CECITE para que inicie un procedimiento administrativo y se repare el daño ocasionado a estas jovencitas, específicamente a un tratamiento psicológico y, por otro lado, se efectúe la capacitación a personal tanto administrativo como docente de este plantel sobre temas como no discriminación de la mujer con perspectiva de género y prevención de la violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán fue excluida de los trabajos para el llamado Acuerdo por Michoacán, lo que a juicio del ombudsman José María Cázares Solórzano representa un riesgo en las determinaciones que puedan tomarse, ya que el tema, señaló, de los derechos humanos quedará ausente. Entrevistado a propósito de la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las mesas de diálogo de este acuerdo,
No obstante que los temas que ahí se ventilan se vinculan con el de los derechos humanos, fue el ombudsman michoacano quien reconoció que la comisión no fue convocada a participar. Desde la perspectiva de Cázares Solórzano, la comisión debería estar presente en los trabajos de este acuerdo, ya que dijo se precisan ideas desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos que abarcan temas que van desde el derecho a la seguridad como a la salud, la alimentación o la educación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación contra diferentes instancias del gobierno del Distrito Federal, quienes no han actuado en situaciones donde el derecho a manifestarse de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de nuestro país, conocido como CENTE, se pudo haber desviado. Por su parte, Raúl Plasencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reveló que hasta el momento se han presentado 4 denuncias contra las autoridades capitalinas y las manifestaciones de los integrantes de la CENTE por parte de los dueños del Hotel Emporio, otra de diputados y senadores y otras 2 quejas más de particulares. El ombudsman capitalino Plasencia también recomendó que las autoridades locales actúen para poder evitar que se violen los derechos de los ciudadanos quienes se han visto afectados por estas marchas. Y fue en un comunicado de prensa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno del Distrito Federal la aplicación de medidas cautelares y esto para la protección y seguridad de sus habitantes, tanto en las instituciones públicas, en las instalaciones comerciales y vialidades. De esa forma termino con la sección de derechos humanos a nivel nacional y en este momento vamos con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. Gracias por continuar con nosotros en Informa TV. El día de hoy los invito a que compartamos a través de las redes sociales el siguiente material derechohumanista. Se trata de la entrevista que cada lunes el programa Iberoamérica Habla presenta a través de DHNet, Televisión Derechohumanista por Internet. Iberoamérica Habla es una producción realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y la Federación Iberoamericana del Ombudsman, cuyo fin es dar a conocer las acciones más importantes en materia de derechos humanos que suceden en los países iberoamericanos. Este lunes, al terminar el noticiero, Elena Paredes entrevista al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el señor Raúl Arroyo, sobre el sistema en gestión de calidad que implementaron como estrategia para lograr sus fines, lo que llevó a esta organización a convertirse en una de las mejores instituciones para laborar en México, un aspecto de gran importancia para lograr la protección, prevención y defensa de los derechos humanos. Vamos a ver un fragmento de esta entrevista que por supuesto pueden encontrar en internet. Estos logros se obtienen en base al esfuerzo y la perseverancia de grandes líderes que han decidido aplicar en sus organizaciones sistemas de gestión de calidad. Este es el tema que analizaremos hoy en el programa, pues platicaré con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el señor Raúl Arroyo, quien es el principal impulsor de sistemas de calidad y mejora continua en esta exitosa representación derechohumanista. Quédese con nosotros, que esto es Iberoamérica Habla. El tema de los derechos humanos es un tema que no tiene fronteras y a través del trabajo como el que tú haces aquí, pues estamos llegando a muchos ámbitos de la geografía iberoamericana y eso vincula, eso une y va construyendo redes de defensa y redes de promoción de los derechos humanos mucho más sólidas y mucho más fuertes. Llevamos el mismo rumbo, llevamos la misma perspectiva, tenemos los mismos compromisos. Soy Elena Paredes y me despido de usted, esperándola en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Hasta pronto.
El compromiso de las organizaciones derechohumanistas es encontrarse con la gente, escucharla y atender sus necesidades. Por ello, la importancia de tener organizaciones sólidas con personal comprometido con las personas y con los derechos humanos. Tú también, para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Iberoamérica Habla. Comparte la recomendación del día de hoy y no olvides mencionar @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto. Es tiempo de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos, pero esta vez a nivel Iberoamérica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, repulsó el sábado el asesinato de 2 menores indígenas en Guatemala y llamó al gobierno de ese país a detener la ola de violencia que azota a civiles, particularmente a menores de edad. Cabe recordar que el pasado 23 de agosto, David Pacay, de 11 años, y Ageo Ruiz, de 13 años, fueron asesinados presuntamente a manos de un agente de seguridad en el norteño municipio de Cobán. No es aceptable ninguna muerte de un niño o una niña a causa de la violencia. Así lo expresó Cristina Skog, representante de UNICEF en Guatemala, a través de un comunicado de prensa. Cabe destacar que según datos de UNICEF, 35 infantes mueren asesinados cada mes en Guatemala como promedio. El secretario general anunció el pasado sábado el nombramiento de Iván Velázquez Gómez de Colombia como nuevo responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Velázquez releva a Francisco Daalnese de Costa Rica, quien se desempeñó al frente de la CICIG durante 3 años. En un comunicado, el titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeció al comisionado saliente por su profundo compromiso con la lucha contra la impunidad y sus esfuerzos por fortalecer las instituciones de justicia del país centroamericano. Cabe destacar que este nuevo responsable de la CICIG tiene una distinguida carrera legal, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, donde coordinó las investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre grupos paramilitares y funcionarios públicos. Velázquez también tiene una amplia experiencia procesal y de investigación en la Procuraduría General y como director regional para el Departamento de Antioquia en la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Hace tan solo unos días que la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, urgió a las partes implicadas en la discusión de la reforma educativa a llegar a un acuerdo que permita la reanudación de las clases. UNICEF emitió en un comunicado en el que se subraya que la educación es un derecho de todas las niñas y los niños, el que está estipulado en la Constitución Política de México y en la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento internacional ratificado por nuestro país. En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas llamó a garantizar este derecho. Cabe señalar que el ciclo escolar en nuestro país 2013-2014 comenzó oficialmente el 19 de agosto. No obstante, miles de maestros se encuentran en huelga por su desacuerdo con la reforma educativa promulgada en febrero de este año y el proyecto de leyes secundarias relacionadas con esa reforma que se discuten actualmente en el Congreso mexicano. Vale la pena destacar que esta huelga ha afectado a millones de escolares. Continuando con otras noticias, les doy a conocer que en la República Dominicana un 22% de niñas de entre 15 y 19 años de edad ha estado embarazada al menos una vez. Unas cifras que, en opinión de la representante de UNICEF en ese país, María Jesús Conde, convierten este asunto en un problema dramático que precisa de una mayor lucha a través de campañas informativas y por el que se ha hecho, señaló ella, muy poco trabajo.
En una entrevista, Conde recordó que también hay unos factores culturales que frenan el avance y progreso en la solución de este problema. La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló que a pesar de todo, de que tiene que haber educación afectivo-sexual en las escuelas y en la comunidad para que los que no van a las escuelas no se está dando. En su opinión, con estas cifras, ella declaró que las adolescentes necesitan más información, ya que la mayor parte de las niñas que quedan embarazadas son de las más pobres de ese país y se encuentran fuera de la escuela. Y las menores señaló que tienen oportunidades o expectativas de futuro o que son de clases acomodadas y no están quedando embarazadas, lo cual señaló que requieren más información en cuanto a temas sexuales. Bien, de esta forma terminamos con Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. En este momento damos inicio a nuestra sección internacional. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, continúa sus operaciones en la República Centroafricana, a pesar del deterioro de la seguridad en ese país. La Agencia de Naciones Unidas está ayudando a miles de personas que han sido desplazadas por el aumento de la violencia perpetrada por los grupos armados que operan en esa nación africana. La portavoz en Ginebra del Programa Mundial de Alimentos, Elizabeth Vers, explicó que los incidentes de seguridad no han tenido un impacto directo en la asistencia del Programa Mundial de Alimentación, pero señaló que sí son motivo de preocupación. Beers señaló que aún se reportan incidentes en Bangui y el resto del país y los delitos siguen siendo una amenaza importante. Cabe destacar que la comunidad humanitaria es cada vez tiene más objetivo de saqueo y ataques de grupos armados y la delincuencia se está desplazando hacia el robo con violencia en las residencias. En Irak, la cifra mensual de muertes a causa de la violencia en agosto fue de 841 personas. Así lo dijo el día de ayer la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak, UNAMI por sus siglas en inglés, en un comunicado de prensa. La capital de Irak, Bagdad, fue la que registró un número mayor de muertes civiles, con un total de 1.272, seguida respectivamente por Salahuddin, Nive, Diyala, Anbar, Kirkuk, Babil, Wasit y Basra. Jacqueline Bagdok, enviada adjunta de la Organización de las Naciones Unidas en Bagdad, dijo que a pesar de la disminución en las cifras de víctimas en agosto, en comparación con el mes de julio, el impacto de la violencia en los civiles sigue siendo alarmantemente elevada, ya que desde principios de este año 2013 han muerto 5.000 civiles y 12.000 han resultado heridos. Las mujeres y las niñas que viven en campos provisionales para personas desplazadas en Somalia corren el gran riesgo de sufrir violaciones y otras formas de violencia sexual. Así lo manifestó Amnistía Internacional tras una visita de investigación a ese país. Los investigadores de la organización hablaron con decenas de mujeres y de niñas quienes se sentían expuestas a sufrir violencia sexual. Algunas, incluida una niña de solo 13 años, habían sido violadas hacía poco tiempo. La mayoría de las víctimas contaba que no habían denunciado la agresión en la policía por el temor a ser estigmatizadas y por la falta de confianza en la capacidad o voluntad de las autoridades para investigar estos hechos. Las muestras recogidas por los inspectores de Naciones Unidas en Siria serán entregadas hoy lunes a los laboratorios que las evaluarán. Así lo informó ayer el secretario general, el jefe del equipo de investigadores, el profesor sueco Erik Sällström. Por su parte, el portavoz de Naciones Unidas, Martin Nesirky,
dijo que en una conversación telefónica con Ban Ki-moon, Sellström le ofreció detalles sobre las próximas etapas de este proceso de investigación. El doctor Sellström dijo a Ban Ki-moon que 2 funcionarios sirios observan este proceso y que se llevará a cabo con estricto apego a las más altas normas de verificación reconocidas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, así lo señaló el portavoz de Naciones Unidas, Nesirki. Además de esto, añadió que en vista de la magnitud del incidente del 21 de agosto en la zona de Ghouta, en Damasco, el titular de Naciones Unidas pidió a Sellström acelerar este análisis de las muestras sin poner en peligro los plazos científicos que son necesarios para un análisis preciso. El secretario general de Naciones Unidas se reunió durante este fin de semana en Nueva York, Estados Unidos, con la alta representante para asuntos de desarme, Angela Kane, para abordar los resultados de su reciente visita a Damasco y la labor del equipo de inspectores que viajó hacia Siria para indagar sobre el presunto uso de armas químicas. El portavoz de la ONU, Martin Nesirk, dijo a la prensa que Ban Ki-moon espera que este proceso de análisis en los laboratorios europeos, que como le mencioné hace un instante, se entregarán hoy, que esto pueda ser expedito para poder informar los resultados a la comunidad internacional lo más pronto posible. Al responder a una pregunta sobre la intención anunciada por Estados Unidos y Francia de actuar militarmente contra Siria, el portavoz dijo que el secretario general reitera la necesidad de que se respete la Carta de las Naciones Unidas. Cabe recordar que este pasado sábado el presidente estadounidense Barack Obama reiteró su intención de realizar acciones militares contra Siria, aunque señaló que primero solicitará la autorización al Congreso de su país para poder efectuar estos hechos. El secretario general de Naciones Unidas expresó su profunda preocupación durante este pasado viernes por la escalada de violencia registrada en los últimos días en el este de la República Democrática del Congo y hizo un llamado a iniciar un proceso de negociación. En un comunicado, Ban Ki-moon instó a todas las partes a buscar una solución negociada al conflicto y pidió a todos los actores regionales que se abstengan de realizar acciones o declaraciones que puedan deteriorar la situación. El titular de Naciones Unidas condenó el ataque indiscriminado cometido por el M23 el pasado miércoles, el cual causó muertos, heridos y graves daños entre la población civil de esa área. En la ofensiva también murió un casco azul de la misión de Naciones Unidas en ese país, de la MONUSCO, y 10 más resultaron heridos. Por último, el titular de Naciones Unidas hizo un exhorto a todos los Estados miembros con influencia en esta región para que hagan todo lo que se pueda o todo lo posible para poder ayudar estas tensiones en este lugar. Bien, de esta forma hemos llegado al final de nuestro noticiero Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y agradezco que haya estado con nosotros hoy lunes 2 de septiembre. Le invito a que no se despegue de DHNet porque en unos instantes más mi compañera Elena Paredes estará con su programa Iberoamérica Habla. Lo espero mañana.